Bien, ya le decía antes de ir a corte que al sur de la ciudad hay un lugar ideal para ejercitarse o simplemente para convivir con la familia en compañía de la naturaleza. Vamos a conocerlo. El bosque de Tlalpan es un área natural protegida que está situada al sur de la Ciudad de México y es considerada uno de los principales bosques urbanos. Consta de 253 hectáreas. En 1987 se emitió el decreto para convertirlo en área natural protegida y en 2011 se declaró como zona ecológica y cultural. Por lo que, a diferencia de un parque, se trata de un sitio cuyo objetivo principal es preservar la flora, la fauna y los recintos arqueológicos con los que cuenta. Se han identificado dos sitios arqueológicos. Uno es la pirámide de Tenantongo y el otro la piedra de los sacrificios. A mis espaldas pueden ver ahora la pirámide de Tenantongo, que tiene características similares con la de Cuicuilco. De hecho, se piensa que esta pudiera ser una extensión de dicho sitio arqueológico. Además de promover la respetuosa convivencia con la naturaleza. Se clasifica como bosque de encinos y matorral xerófilo y cuenta con diversas especies vegetales como la siempreviva, la palmita, el palo loco, el agave y una especie de orquídea perteneciente al género de la Abletia urbana, entre otras. La mayor parte de sus visitantes son corredores. Cuenta con diversas rutas, algunas de alto grado de dificultad por encontrarse en zona de montaña. Además hay una pista de arcilla como en la que me encuentro en este momento y otras de concreto, así como algunos senderos de terracería. Tiene también una zona de calentamiento, así como un área de aparatos para ejercitarse. Su comunidad de corredores es tan grande que se fundó la agrupación Corredores del Bosque de Tlalpan, una asociación civil no lucrativa cuyos objetivos principales son la conservación del bosque de Tlalpan y la promoción del deporte. Ellos mismos se encargan de organizar diversos eventos como la tradicional Carrera del Día del Padre, una de las más concurridas y populares al sur de la ciudad. El lugar es ideal también para dar un paseo u organizar un día de campo. Existen algunos kioscos en los que se pueden organizar reuniones o fiestas. Cuenta también con un área de juegos infantiles. Dentro del bosque también se encuentra la Casa de Cultura de Tlalpan, cuya fachada fue originalmente diseñada por el ingeniero Alberto J. Pani en el año de 1907, y su construcción sirvió para albergar la Casa de las Bombas en la Colonia Condesa. Sin embargo, derivado del establecimiento del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, su hermosa fachada fue removida y trasladada al bosque de Tlalpan, la cual fue inaugurada en noviembre de 1988 y desde entonces ofrece cursos y talleres artísticos, así como galerías, obras de teatro, presentaciones de danza, entre otras actividades. Y después de correr, nada como un delicioso jugo natural. Ya lo saben, es naturaleza, es cultura y es historia. Es el bosque de Tlalpan al sur de la Ciudad de México y yo los veo en la próxima.